Hola, yo soy Lucero y les voy a hablar de bosones, fermiones y fuerzas de intercambio. En la mecánica clásica podemos describir con total certeza el estado de una partícula mediante las ecuaciones de movimiento. Esto es que podemos conocer la posición y la velocidad de una partícula conociendo estas ecuaciones. Resulta que en la mecánica cuántica no podemos hacerlo. Se describen mediante una función de onda y solamente podemos conocer o describir la probabilidad de encontrar a la partícula en cierta región del espacio. Al analizar el sistema de dos partículas, tenemos que está descrita mediante una función de onda que depende de sus vectores de posición y de su evolución en el tiempo, descrita mediante la ecuación de Schrödinger. Si ahora consideramos que en la mecánica clásica se puede distinguir a las partículas, en la mecánica cuántica esto no sucede. No podemos distinguir entre un electrón de otro, ni tiene sentido hablar de un fotón y otro. Simplemente podemos decir en qué estado se encuentran. Tenemos que la función de onda de estas dos partículas está descrita simplemente por la función de onda de la partícula en el estado A por la función de onda de la partícula en el estado B. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si tenemos a dos partículas y las cambiamos del estado A al estado B? El desarrollo de la teoría se tiene que solamente admite dos posibilidades. Cuando la función de onda es simétrica, representada por el signo más. Esto significa que al cambiar de posición, las dos partículas no afecta la función de onda y sigue siendo la misma. Las partículas que obedecen esto se les llama bosones y tienen la característica de tener un spin entero. La otra posibilidad es cuando la función de onda es antisimétrica, representada por el signo menos, y significa que al intercambiar de posición, estas dos partículas simplemente afecta la función de onda con un signo negativo. A estas partículas se les llama fermiones, tienen spin semientero. Si se analiza, por ejemplo, el caso en el que las partículas se encuentran en el mismo estado, tenemos que para una función de onda simétrica simplemente será dado por la suma de las funciones de onda. En cambio, para una función de onda antisimétrica, que se encuentran las dos partículas en el mismo estado, la función de onda por este signo menos se va a anular, haciendo que la función colapse. Esto significa que dos partículas no pueden estar en el mismo estado cuántico, conocido también como el principio de exclusión de Pauli. Esto se generaliza mediante esta ecuación, conocida como el requisito de simetría. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene. De esta función de onda se puede analizar el valor esperado de cierto observable, teniendo que los bosones tienden a juntarse y los fermiones tienden a alejarse. Una consecuencia de describir el estado de un sistema mediante una onda es que las ondas pueden superponerse, haciendo que se cree una interferencia constructiva o una interferencia destructiva, y se crea una onda resultante. Es un caso de interés analizar la función de onda de este sistema, dado que el sistema en conjunto actúa como si existiera una fuerza ficticia, haciendo para los bosones que esta fuerza sea de atracción y para los fermiones que esta fuerza sea de repulsión. Se le denomina fuerza ficticia y debido a que no es una fuerza real como tal, de que no existe un agente externo que esté actuando sobre el sistema, sino que es una consecuencia del análisis geométrico del requisito de simetría y se le denomina fuerza de intercambio. Entonces, a manera de conclusión, se tiene que los bosones tienen un spin entero, tienen una función de onda simétrica, no obedecen el principio de exclusión de Pauli y tienen una fuerza atractiva, haciendo que se tiendan a juntar en el mismo estado, particularmente en el estado de menor energía. Para los fermiones se tiene un spin semientero, una función de onda antisimétrica, obedecen al principio de exclusión de Pauli y tienden una fuerza repulsiva. Esto hace que no puedan existir más de una partícula en el mismo estado. Esto es todo, gracias.